Hola amigos, qué gusto saludarles. Oigan, continuando con nuestro estudio de Biblia, del libro de Juan, habíamos estado leyendo cómo Jesús había subido a Jerusalén. Y una historia constante con Jesús, una condición constante era que había mucho rechazo, o sea, no lo reconocían como el Hijo de Dios. De hecho, por eso al último él es crucificado. Y vamos pues en el verso 25 del capítulo 7. Dice así: gracias por permitirme leerlo contigo y gracias por acompañarme también. Dice: decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Es decir, entre la gente se mencionaba ese punto particular. Pero sabemos de dónde es, más cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde sea. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me reconocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Es el Padre. Pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían: el Cristo cuando venga hará más señales que las que éste hace. Es decir, había división en el pueblo, porque por un lado había gente que sí tenía una duda genuina, porque pensaban, bueno, sabemos de dónde es, inclusive conocemos a su familia, ¿cómo es posible que él va a ser el Cristo? Pero al mismo tiempo Jesús les declaraba que él era, que venía de parte del Padre. Los fariseos oyeron a la gente murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Entonces Jesús dijo: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros, e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podréis venir. Está hablando de el tiempo en el que él iba a morir. Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿a dónde se irá este, que no le hallaremos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo: me buscaréis y no me hallaréis? ¿Y a dónde yo estaré vosotros no podréis venir? Ellos aún no entendían. Jesús está diciendo en cierta manera como un acertijo, porque él estaba hablando algo pues que a lo mejor también no iban a entender, más bien no les iba a interesar poner ni atención siquiera. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrá ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, es decir, el Espíritu Santo, que es la presencia de Dios en nosotros. Pues aún no habéis venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Fíjense, esos versos son muy bonitos, porque dice: si alguno tiene sed, venga a mí, beba. Y a veces a lo mejor en nuestra vida hemos experimentado tristeza, desánimo, miedo, desesperanza, y Él nos declara que Él es el agua viva, y que si tú tienes sed, tú serás saciado. Y no solo eso, que una vez que Dios hace morada en ti, hace su presencia en ti, dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Es decir, esa agua de la que hablaba con la mujer samaritana en una sección que leímos anterior, esa agua se vuelve parte de ti y ahora tú la emanas. Y dirás, a veces te ha tocado a lo mejor ver personas que tienen mucha fe y te lo transmiten porque lo viven en su propia carne, y dices tú: sí, sí. Entonces es como eso, que tendrán ríos de agua viva. Pero tú también puedes tenerlo por la presencia de Dios en tu corazón. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. O sea, estaban convencidos. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Aquí había gente genuina que estaba tratando de entender cómo era posible que Jesús cumpliera las profecías que estaban escritas. Por ejemplo, que tenía que ser del linaje de David y tenía que ser de Belén, pero sí era del linaje de David y sí era también, cumplía todos los aspectos, esos y más, muchos más.
Nunca he hablado, hombre, sí. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Ah, un punto antes. Esto de que subió a la fiesta y subió a Jerusalén, posiblemente era la fiesta de Pascua. Eh, y todo el pueblo es ley y costumbre hasta el día de hoy. Lo celebran muy, muy particularmente los judíos ortodoxos de diferentes segmentaciones que en este momento todavía no creen que Cristo es la Pascua, es el Cordero Pascual. Entonces lo siguen celebrando y celebran en Jerusalén, aunque no hay un templo en este día. Por eso dice que subían y que el último día de la fiesta, etc. O sea, todo el mundo se venía a esta fiesta en la capital, que era Jerusalén, donde estaba el gran templo. Entonces, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos y estos les dijeron, ¿por qué no le habéis traído? O sea, ¿por qué no lo arrestaste? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado cosas, como este hombre. Es decir, el poder que emanaba de Jesús, ya la gente lo reconocía, decían, este verdaderamente es el profeta, este es el Cristo. Y ellos decían, hombre alguno no ha hablado con esta autoridad, con esta seguridad, con esta certeza. Es decir, ustedes, no lo dijo, pero indirectamente se entiende que ellos no tenían esa misma ímpetu, esa misma autoridad que tenía Jesús y había estado manifestando. Que hemos dicho es Yahshua, porque Él salvaría, que es Yahshua salvación al pueblo de sus pecados. Y a nosotros también. Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este. Entonces los fariseos le respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Básicamente decían que ellos sí sabían y los demás no sabían. Y era de esperarse que sí supieran, porque ellos vivían de eso, o sea, tenían su vida cubierta por razón de este ejercicio de religión, de servir en la organización religiosa. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Y entonces dice, mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Entonces le dijo algo muy inteligente, porque ellos esperaban que le dijera, sí, mátenla, o apedréenla, o hagan lo que quieran. Y era para tentarle si hacía eso o si no lo hacía. Inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, se lean uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no vio a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Y entonces la obra que Jesús hizo fue una obra muy importante con esta mujer, porque ellos la querían matar literalmente en ese momento. Y sí había una ley, una regulación que establecía que eso tenía que ser, pero ellos hicieron algo para tentar a Jesús y Jesús le demostró que la manera en que estaban haciendo las cosas no era correcta. Pero bueno, esa es la lección. Ahora, le dijo a esta mujer, vete y no peques más, es decir, la redimió. Es decir, que la condena que ella tenía le fue quitada. Y eso hace Jesús con nosotros. Nosotros tenemos una condena que vamos generando cuando
cuando hacemos actos ilícitos. Puede ser en el ámbito civil, en el ámbito fiscal, pero también en cuanto a Dios. Y el hecho de que no haya una justicia inmediata no quiere decir que eso está absuelto. Esta mujer fue absuelta, pero se le dijo, no peques más, ya no cometas esos mismos actos. Entonces, así para nosotros hoy. O sea, hay cosas que podemos ser absueltos por la gracia de Dios y Él nos ayuda a cambiar, pero debemos tener la conciencia de que hay cosas que están mal y no debemos de volver a practicarlas. Pero bueno, les quiero cantar una canción. Dice así. Me quedé nada más con la idea de hace rato de Nicodemo. No lo mencioné. Nicodemo fue un hombre que era de los religiosos y en una ocasión él fue de noche a Jesús y él tenía miedo porque no quería ser juzgado como un hombre ignorante o como un hombre fanático, ni quería que lo dañaran. Y él sabía que algunos líderes están muy molestos contra Jesús, entonces no quería acercarse y ayudar, pero al mismo tiempo sabía que era peligroso. Y en esta ocasión, unos versos antes nada más pasó a decir que él lo defendió a Jesús y ellos pues, se unieron fuertes contra él. Pero él les dijo, oigan, es que si no hemos escuchado bien a la persona, no es correcto que lo juzguemos o que lo encerremos, porque lo querían encerrar en ese momento. Y bueno, él dio un paso de confianza y de certeza y dijo, no, esto no es correcto y entonces no puede ser así. Pero bueno, nada más porque no quería que se me olvidara. Dice así. Quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revelanos tu gloria, deseamos ir mucho más a ti, queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre, siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Tú eres santo, 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 santo eres tú. Tú eres santo, 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 santo eres tú. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Tan tan. Bueno, pues hasta ahí, eso es lo que queríamos cantar y eso es lo que queremos compartir. Gracias por acompañarme a leer la Biblia. Para mí es muy importante compartir fe y esperanza. Y es para mí como que una prioridad en la vida, porque creo que es como un deber. Cuando tienes un gran tesoro, sientes responsabilidad de compartirlo. Y más cuando es algo que beneficia. Entonces, pues bueno, en ese sentido les comparto. Encantado, gracias por acompañarme y estamos viéndonos en una siguiente. Saludos.